Direccionamiento IP versión 4 con y sin clases. El índice que seguiremos es el que puedes ver en la pantalla. Como ya sabes, a la hora de encaminar un paquete en un host o en un router, es necesario saber el número de bits que corresponden al identificador de red en las entradas de la tabla de reenvío. Para esta tarea, en el protocolo IP versión 4, se han utilizado dos estrategias distintas. Se empezó primero con identificadores de tamaño fijo que podían ser de 8, 16 o 24 bits y donde el tamaño del identificador venía determinado por los bits más significativos de la dirección IP. Este esquema se conoce como direccionamiento con clases. La segunda opción permite más libertad y los identificadores de red ya no tienen que utilizar un número de bits múltiplo de 8. En este caso, para saber cuál es la longitud del identificador de red, se requiere un elemento adicional, el prefijo de red. Este es el direccionamiento sin clases o direccionamiento CIDR, llamado así por sus siglas en inglés. El direccionamiento con clases se publicó por primera vez en 1981. Definía tres clases de direcciones individuales, A, B y C, que se identificaban por el valor de sus bits más significativos, los que ves indicados en la figura. En cada una de las clases, el identificador de red tenía un tamaño distinto. Como puedes ver, era de 8, 16 o 32 bits para las clases A, B y C respectivamente. Esto repartía el espacio de direcciones de forma muy desigual. Había unas pocas redes, 126 de clase A, que podían albergar la friolera de más de 16 millones de direcciones cada una. Y con esto hemos gastado la mitad del espacio de direcciones ya. Luego había algo más de 16.000 redes con 65.000 hosts aproximadamente, que eran las de clase B. Y por último, 2 millones de redes más pequeñas que podían albergar hasta 254 dispositivos. Como puedes imaginar, este tipo de direccionamiento iba a provocar problemas. En concreto, de tres tipos distintos. Detén el vídeo un momento y piensa cuáles podían ser. A comienzos de los años 90 ya se vio que el direccionamiento con clases tenía tres problemas importantes. El primero era el agotamiento del espacio de direcciones de clase B. Una causa fundamental de este problema era la falta de una clase con un tamaño adecuado para las organizaciones de tipo medio. Como habrás visto en la transparencia anterior, el salto entre un máximo de 254 hosts a la clase B, que permitía 65.534 direcciones, resultaba demasiado grande para la mayoría de las organizaciones. El segundo problema era el crecimiento excesivo de las tablas de reenvío de los routers de Internet, más allá de lo que el software o el hardware del momento podía gestionar de forma efectiva. Recuerda que en principio se necesitaba una entrada en la tabla de reenvío por cada prefijo de red. Y por último, el agotamiento final del espacio total de direcciones de 32 bits IP versión 4. Esto llevó a pensar en cómo reestructurar la gestión del espacio de direcciones IP versión 4 para incrementar su tiempo de vida. De hecho, hicieron este trabajo muy bien, porque aún seguimos utilizando ampliamente en Internet estas direcciones de la versión 4. La solución adoptada fue retirar el esquema de direccionamiento de clases en favor de un esquema sin clases, CIDR, basado en el uso de prefijos de red y que permite agrupar bloques de direcciones de forma jerárquica. Esto solucionó los dos primeros problemas que hemos comentado y suavizó el tercero. La solución definitiva al tercer problema, el del agotamiento de las direcciones IP versión 4, ha venido de la mano de la versión 6 de IP. Al pasar a un esquema sin clases, el identificador de red ya no está limitado a 8, 16 o 24 bits, sino que puede tomar cualquier valor entre 0 y 32. Lo que era una dirección de red de clase A, B o C puede corresponder ahora a varias subredes. O bien un bloque de direcciones de redes IP puede agruparse en una única subred. Por tanto, en el direccionamiento sin clases hay que indicar de forma explícita, mediante un prefijo de red, cuáles son los bits que se tendrán en cuenta
al identificar un datagrama. La frontera ya no se ajusta a 1, 2 o 3 octetos como en el direccionamiento con clases. En una tabla de reenvío, la dirección IP necesitará ir acompañada de un prefijo o una máscara de red. El prefijo de red se expresa como /n, donde n indica el número de bits del identificador de red. Por ejemplo, para un identificador de red de 23 bits, el prefijo de red es /23. Y el bloque de direcciones de la red se expresaría con la dirección de red barra el prefijo, tal como se ve en la figura. Esta idea es equivalente al uso de una máscara de red que frecuentemente también nos encontramos en las tablas de reenvío. Las máscaras tienen el mismo tamaño que la dirección IP, o sea 32 bits, y llevan a 1 los bits que identifican a la red. Por lo tanto, estos bits a 1 deben ser contiguos y los más significativos. Podemos ver en la imagen que la máscara equivalente al prefijo /23 será 255, 255, 254, 0. En la representación en binario se ve claramente en rojo los bits que corresponden al identificador de red y en azul los del identificador de host. Esto nos permite obtener fácilmente la dirección de una red a partir de la dirección IP de uno de sus hosts. Simplemente hay que hacer el AND lógico de la dirección IP con la máscara de red, eso sí, bit a bit. También nos permite dividir fácilmente la red de una organización en redes más pequeñas. Lo que antes en el direccionamiento con clases, por ejemplo, era una única dirección de clase B, /16, ahora gracias a los prefijos de red puede dividirse fácilmente en varias subredes dentro de la organización, tal como ocurre en nuestra universidad. Lo mismo sirve para un proveedor de servicios. Además, el router que conecta con el exterior puede exportar un único prefijo de red, lo que reduce el número de entradas en las tablas de reenvío. Como ves, ya hemos solucionado parte de los problemas que comentábamos al principio del vídeo. ¡Ojo! Fíjate en una cosa importante. La visión que tienen los diferentes routers de Internet sobre la red de la organización es la misma para todos los routers de Internet. Detén el vídeo y piénsalo un momento. Evidentemente, no puede ser la misma. Cuando se emplean subredes, la visión que tienen los routers externos es más general que la que tienen los routers dentro de la organización. Los routers externos ven la colección de subredes como una única red, o sea, una única entrada en su tabla de encaminamiento. En la figura, cuando el paquete llega desde el exterior a la red 192.168.0.0, los routers internos tienen información de las subredes, pero no los del exterior. Veamos ahora un ejemplo más detallado de cómo podemos dividir una red en bloques más pequeños. Partimos de una red /24, por lo tanto, con 8 bits para el identificador de host, lo que nos permitiría asignar como máximo 254 direcciones, ya que las direcciones de difusión y de red no son asignables. Supongamos que queremos dividir nuestra red inicial en 8 subredes. Para eso necesitamos pasar 3 bits del identificador de host al de red, los 3 bits de más peso. Esos 3 bits nos permiten las 8 combinaciones distintas que nos hacen falta. Eso sí, las nuevas redes serán más pequeñas, puesto que nos quedamos solo con 5 bits para el identificador de host. Como 2 elevado a 5 es igual a 32, tendremos 30 direcciones asignables, ya que en cada nueva subred hay que volver a descontar otra vez 2 direcciones. El nuevo prefijo de red tendrá 3 bits más. Pasa de /24 a /27. Aquí podemos ver gráficamente cómo quedarían algunas de las subredes elegidas. En la parte superior vemos la red de partida y en la inferior algunas de las nuevas subredes X, Y y Z. Además de la dirección de red, mostramos direcciones asignadas a varios de los hosts de las subredes, que hemos etiquetado de la A a la F.
Para terminar, este gráfico resume las ventajas e inconvenientes del direccionamiento IP versión 4 sin clases. Ventajas principales tenemos dos: un mejor aprovechamiento del espacio de direcciones, ya que permite una granularidad más fina del tamaño de la red. Y por otra parte, tenemos también otra ventaja, que es la reducción del tamaño de las tablas de reenvío, al permitir agrupar entradas. Como inconvenientes podemos citar que el identificador de red no está implícito en la dirección IP, por lo que requeriremos información adicional en forma de un prefijo o máscara de red. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.